Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Gloria a Dios. Vamos a tomar como base el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Cuando lo encuentre, denme un fuerte gloria a Dios, así que haga que se me quite el calor, hermano. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, 26. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora fíjense, hermanos, esta es la Biblia para todos. Fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. ¿Alguien que lea ahí la Biblia, la Reina Valera o la Biblia de las Américas, por favor? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire qué tremendo, hermano. Según lo que la Biblia dice, usted y yo estamos aquí por pura misericordia, hermano. Y aunque no me diga amén, hermano, sí lo dice la Biblia, que no es porque haya muchos sabios entre nosotros, ni que haya muchos que tengan influencias, ni muchos que pertenezcamos a familias importantes, pero a pesar de todo, mire, esta versión me gustó mucho, porque dice: a pesar de todo, Dios los ha llamado. ¿Y cuál es el propósito de nuestro llamamiento, hermano? Mire, yo escribía lo siguiente. Mire, y esto primero comenzaríamos haciendo una pregunta, y le voy a pedir si usted puede hacer memoria. ¿Hubo alguien sobresaliente en nuestra genealogía, en su familia, hermano? ¿Hubo alguien que usted diga: ay, que yo tuve, uno de mis ancestros fue, le dieron el premio Nobel o hizo algo importante? Si usted y yo nos ponemos a recapitular, hermano, en nuestra historia, ¿hubo alguien sobresaliente en nuestra genealogía? ¿Verdad que cuesta trabajo, verdad? A menos que alguien diga: no, pues mi bisabuelo era don Emiliano Zapata o algo así, pero son muy raras ocasiones que encontramos a alguien sobresaliente en nuestra genealogía. Y mire, yo escribía lo siguiente: nosotros no podemos cambiar nuestros orígenes, nuestro pasado, nuestra cultura, pero Dios nos da la oportunidad de convertirnos en patriarcas. Es decir, un prototipo para comenzar a escribir una nueva historia de hombres y mujeres que honren a Dios. La mayoría de nosotros, hermanos, y tal vez si escudriñamos nuestro árbol genealógico, hermano, observaríamos que en nuestra genética o en nuestros antepasados, tal vez lo que encontraríamos serían vicios, serían familias disfuncionales, serían problemas, serían situaciones adversas, hermano. Pero mire, eso ya no lo podemos cambiar, hermano. Mire, hasta don José decía: ya lo pasado, ¿verdad? Ya no hay manera de poder regresar en el tiempo y poder cambiar nuestra historia. Pero mire, hay algo importantísimo, hermano. Y según la Biblia, dice que aunque no había muchos sabios entre nosotros, ni muchos que tuviéramos influencia, ni que perteneciéramos a familias de nobles, aún así Dios nos escogió y nos ha llamado. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestro llamamiento, hermano? Y una de las cosas que yo observo, hermano, es que aunque nosotros no podemos regresar atrás en el tiempo, el Señor nos brinda una oportunidad, y esta es de que usted y yo nos convirtamos en patriarcas.
Y mire, y aunque ahorita no mucho me diga amén, vamos a ir entendiendo cómo es el privilegio, cuál es la oportunidad. Y cuando digo patriarcas, hermano, estamos abarcando a ambos géneros. Usted, hermana, se va a convertir en una matriarca. De acuerdo a las escrituras, hubo 3 patriarcas en el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron? Abraham. Ajá. Moisés. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Moisés fue su tío, ¿verdad? O algo así, pero Abraham, Isaac y Jacob. Y tuvo 4 matriarcas. Mire, le echaron un montón, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Sara. Por ahí anda la otra. Rebeca. Rebeca. Mire, si ya no se acuerda el hermano cómo se llama esa matriarca, se va a meter en problemas. ¿Y las otras 2? Ah, Rebeca, Raquel. Y si no se recuerda de la última, lea la Biblia y Ruth. no, lea. Le dimos una pista. Lea. Oh, lea la Por otra. eso lea la Biblia para que... Miren, entonces Dios escogió hombres y mujeres, hermano, comunes, que tal vez no proveníamos de un árbol genealógico donde hubiera hombres sobresalientes, pero mire, en el momento que usted y yo llegamos a los pies de Jesucristo, Dios nos da la oportunidad de comenzar a escribir una nueva historia. Dios nos da el privilegio, hermano, de convertirnos en un patriarca. Mire, tal vez nosotros no podemos decir, oh, mi bisabuelo fue esto, mi tatarabuelo. Mire, porque puede ser que la mayoría ni siquiera sabemos quién fue el abuelo para empezar. Mucho menos el bisabuelo y el tatarabuelo. Pero mire, usted y yo tenemos una oportunidad en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mire, vamos a ir viendo primeramente cuál es la definición de un patriarca. Y según el diccionario, hermano, un patriarca es el nombre que se le da a algunos personajes del Antiguo Testamento por haber sido cabeza de numerosas familias. Y mire, según el diccionario dice que la palabra patriarca está conformada por 2 palabras. La primera de ellas es patria, que puede traducirse como familia. Por eso uno dice, yo anhelo volver a mi patria, ¿verdad? En realidad lo que está diciendo, mi patria. Por eso usted cuando pierde su selección, usted, hermano, se entristece. Usted a veces hasta, yo espero que ya no lo haga, ¿verdad? Pero hay gente que llora, hermano. Hay gente que se apasiona tanto que se emprobleman con las personas porque su patria es como su familia. Y la siguiente palabra, que es la palabra arco o arches, puede traducirse como mandar. Entonces, un patriarca viene a ser la cabeza de una familia. Mire, vamos a ir avanzando rápidamente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Cuando alguien lo encuentre, me ayuda a leerlo, por favor. Génesis, capítulo 12, verso 1 y 2. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:2. Haré de ti entre paréntesis, un patriarca, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios. Mira qué interesante esto, hermano. Aquí cuando el Señor llama a Abraham, hermano, dice la Biblia que lo llama de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, hermano, estaba situado en Babilonia. Entonces, mire, ¿de dónde? ¿Cuáles habrán sido, hermano? Si la Biblia describe que Babilonia, hermano, es la ciudad donde se originó la confusión religiosa, donde se originó las mezclas, donde se originó, hermano, tantas situaciones que hasta el día de hoy tienen sus efectos en el mundo espiritual. Pero mire, Dios lo llamó de un lugar, hermano, donde, mire, si lo hubiera llamado de Guatemala, ¿dónde sería Ur de los Caldeos, hermano? Por allá por Buquia. Llegando al Salvador. Allá por donde el más barato ha matado como a 5, ¿verdad? El más tranquilo. Mire, si fuera del Salvador, ¿de dónde hubiera sido?
¿Cuáles son? O todas las zonas son tranquilas, en todas las noticias están equivocadas, porque yo veo que amanece un montón de muertos ahí. ¿De dónde hubiera sido si hubiera sido salvadoreña? De Sonsonate, mire, así que, porque ahí Sonsonate le dicen. Si hubiera sido de la Ciudad de México, yo creo que hubiera sido de Tepito, mire, ahí de donde matan con corta uñas, hermano, y lo pullan con tortilla tiesa, dice la Biblia. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, dice la Biblia, una nación grande, pero yo escribía y hacía un énfasis: haré de ti un patriarca, porque antes de la nación primero tiene que haber un patriarca. Haré de ti un patriarca, es decir, haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mire qué interesante esto, hermano. Hay tres cosas de las cuales el Señor le dice a Abraham que tiene que dejar. La primera de ellas le dice: sal de tu tierra, sal de entre tu parentela y sal de la casa de tu padre. Mire, si usted salió de su país, hermano, salió de México, de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etcétera, hermano, ¿será que en ese momento no salió de sus parientes y de la casa de sus padres? ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué será que el Señor le hace un énfasis y le dice: mira, tienes que salir de tu tierra, pero también tienes que salir de tu parentela y tienes que salir de la casa de tus padres? Y aquí hay tres cosas, hermano, que el Señor, antes de que usted y yo, mire, nos convirtamos, porque el deseo de Dios, hermano, es que usted y yo seamos patriarcas. Lo primero que el Señor le dice: mire, tiene que salir de tu país, pero al decirle tiene que salir de tu país, no es que en el caso de nosotros tuvimos que salir de nuestro país, pero más específicamente, hermano, para convertirse en un patriarca tienes que salir de los nacionalismos. Y esto, cuando dice de tu país, o cuando estamos observando los nacionalismos, aquí tendríamos que observar, hermano, que una de las primeras cosas con las que tenemos que cortar, hermano, es con las situaciones que de alguna manera ejercen una influencia sobre cada nación. Por ejemplo, aquellos que venimos, hermano, de México, de Centroamérica, la mayoría de nosotros, hermano, venimos con una mentalidad donde fuimos, hermano, conquistados por el Imperio Español. Entonces, a partir de eso, hermano, lo primero que usted y yo tenemos que comenzar a cortar es con todo tipo de esclavitud que fue heredada a través de nuestros ancestros. Hay situaciones, hermano, que por regiones, hermano, mire, lo que decía la hermana es importante. Hay situaciones que de acuerdo a cada región, hermano, hay como una influencia que está dominando, que está afectando. Mire, por ejemplo, la Biblia no lo menciona específicamente, pero cuando usted y yo observamos ciertas regiones, al nada más mencionar, por ejemplo, la hermana decía Jutiapa, inmediatamente uno se imagina, hermano, que hasta la hermana carga un machete ahí en el auto y ¿sí me entiende? Ya no carga machete, ahora trae 45, dice, ¿verdad? Pero mire, de repente alguien le dice: oh, ¿de dónde es usted? Oh, yo soy de la Ciudad de México. Uy, y aprieta la cartera uno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a cortar con aquellas situaciones que vienen afectando a nuestra nación. Y por eso, mire, hermano, ¿sabe qué? Una de las cosas que usted y yo tenemos que comenzar, mire, esto en el buen sentido, en el sentido espiritual, usted y yo tenemos que comenzar a cortar con los nacionalismos. Porque hay tanta gente, hermano, que se apasiona tanto por la tierra que lo vio nacer, hermano, se apasiona tanto por el lugar donde dejó ahí tirado el ombligo, cuando usted y yo, hermano, la Biblia dice que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, hermano, ni está en Jutiapa, ni está en México, ni en Guatemala, ni en Honduras, sino que nuestra verdadera ciudadanía se encuentra ahí arriba, en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que comenzar. Mire, sabe que por eso hay algo tan maravilloso que ocurre cuando usted y yo venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, hermano. Sabe que aquí se rompen esas barreras culturales, hermano.
Señor. Mire, allá afuera, usted junte a unos hermanos, no hermanos, sino personas con nacionales de México y junte centroamericanos y se quieren hasta ofrecer puños, hermano. ¿Sí o no? No, que esos mexicanos son malos y esas botas tan feas que cargan y el bigote, y los mexicanos y esos centroamericanos son bandidos y no se quieren, hermano. Pero mire, cuando usted y yo venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, en ese momento lo primero que hacemos, comenzamos a cortar con los nacionalismos. Señor. Y mire, y ahora venimos a formar parte de una familia que es la familia de Dios. Amén. Y ahora tenemos un común denominador porque tenemos el mismo Padre. Amén. Tenemos el mismo tata, y ahora usted y yo somos cosanguíneos, hermano, y no importa que usted sea de México, de Centro, de Sudamérica, hermano, ahora tenemos una sola nacionalidad, que es que somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Mire, ahora, hermano, a mí me gusta, o ya me hicieron que me guste, hermano, solo me dan a comer chaumín. Cuando no hay chaumín, me dan chuchitos, me dan de esas tostaditas, ¿cómo se llaman esas que traen? Remolacha, mire, ya ni le digo betabel, ya le digo remolacha. Enchiladas. Enchiladas, hermano, y después le cambian y me dan pupusas. Mire, ya ni me acuerdo yo de los tacos, hermano, ya. Pero mire, esto es lo lindo cuando comenzamos a olvidarnos o comenzamos a cortar con los nacionalismos para comenzar a recibir los beneficios de nuestra nueva ciudadanía. Entonces, lo segundo que el Señor le dice a Abraham: tienes que salir de entre tu parentela, es decir, tienes que salir de aquellas situaciones que estorbaron o que afectaron al ámbito familiar. Por ejemplo, hay familias, hermano, que todas las familias, tal vez la mayoría de los miembros de esa familia, tal vez padeció de alguna enfermedad. ¿Ha notado usted esos casos? Por ejemplo, cuando usted va al doctor y se va a hacer un chequeo médico, lo primero que le preguntan: ¿hay en su familia alguien que esté enfermo del azúcar? Y usted dice: pues Celia Cruz no es mi familia, pero sí tengo un tío, tengo un bisabuelo y tengo... ¿Sí o no? Entonces lo primero que hay que hacer, hermano, es comenzar y mire, y esas son las cuestiones físicas, las cuestiones que podemos palpar, pero también hay otras cuestiones que son de un ámbito espiritual que afectan a las familias. Por ejemplo, pueda que en una familia, hermano, hay personas que han muerto a través de una muerte violenta. Alguien mira, pues si la familia de los Zetas, no, hermano, hay familias que de alguna manera murieron de muerte. Mire, es que aunque a usted le dé risa, hay lugares, hermano, donde de repente alguien le hizo algo a una persona de la familia y la familia va y matan a otro. Y estos van y matan a dos, hermanos, y matan, y así, hasta que al último los chuchos, los perros se matan entre ellos. No hay que cortar con esas cuestiones familiares, hermano. Pueda que en nuestra familia se practicó la idolatría. Pueda que en nuestra familia, hermano, a través de nuestros ancestros, se practicó el ocultismo. Se practicaron ciertas cosas que también es necesario, hermano, romper con esas cuestiones familiares. Y cuando le digo cortar, hermano, necesitamos cortar con las cuestiones negativas. Porque mire, si su abuelito era bien chambeador, hermano, su papá era bien chambeador, no vaya a salir que usted nació cansado, hermano. O sea, las cosas positivas, hermano, usted y yo, esas abracémoslas y continuemos con esa costumbre. Si su abuelo era una persona afable, si era hospedador, si era, hermano, hospitalario, entonces esas cuestiones debemos continuarlas. Pero las cuestiones negativas, y ahora, por última instancia, le dice: sal de la casa de tus padres. Y esta es una cuestión, hermano, que queda tan arraigada en nuestro subconsciente o en nuestra alma, hermano. Por ejemplo, si usted y yo fuimos criados, hermano, en una casa o en un hogar donde había vicios, ¿qué es lo que sucede? Aprendí a... Mire, lo primero que uno dice: yo nunca voy a hacer eso.
Pero hay algo que ocurre, hermano, como automáticamente, porque ya venimos con una predisposición, ya venimos con un receptor, hermano, y en el debido momento, esa administración que ocurrió en la casa de nuestro Padre, mire, por eso es tan importante que nosotros nos convirtamos en patriarcas. Porque puede ser, hermano, que en la casa de nuestro Padre hubo violencia doméstica, hubo engaños, hubo situaciones dificilísimas, hermano. Pero usted y yo, no quiere decir que porque hayamos recibido esa administración, usted y yo no podemos comenzar a escribir una nueva historia. Usted y yo, mire, a través del poder del Evangelio, hermano, y esto es lo maravilloso que el Evangelio tiene para ofrecernos, hermano, que no importa cuál haya sido nuestro trasfondo, no importa cuál haya sido nuestro origen. El libro de Job, capítulo 8, verso 7 dice, aunque tu principio haya sido insignificante, tu postrer estado será grande en sobremanera. Entonces, hermano, mire, déjenme seguir avanzando porque vamos a ver cosas muy importantes. Y vamos a ver que una de las primeras cuestiones que usted y yo tenemos que hacer para convertirnos en patriarcas es que tenemos que aprender a obedecer. Mire, porque si no obedecemos, en vez de patriarca, nos vamos a convertir en RBD. Génesis capítulo 12:4. Alguien que lo lea, por favor. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Gloria a Dios. Mire, qué interesante esto, hermano. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Mire, tal vez la mayoría de nosotros podríamos decir, Señor, pero me hubieras mandado a ser patriarca cuando estaba adolescente, cuando apenas iba comenzando mis primeros años. Y muchas veces, hermano, nosotros asimilamos que porque ya hemos caminado, tal vez ya vamos a la mitad del partido, o tal vez ya vamos 3/4, o tal vez decimos ya estamos jugando tiempos extra, ¿verdad? Pero lo importante, hermano, es que no importa el tiempo cronológico en el momento que Dios nos da una orden, hermano. Usted y yo, a través de esa palabra que ha salido de la boca de Dios, esa palabra nos brinda la oportunidad para poder comenzar a escribir una nueva historia. Mire, ¿qué edad tenía Abraham cuando comienza a escribir una nueva historia? 75. ¿Será que estaba muchachón? Mira que a los 75 uno ya lo visualiza ya ahí casi con un tanque de oxígeno, o sea, ya preparándose para el final. Y cuando Dios lo visita, hermano, mire, tal vez usted y yo diríamos, Señor, pero ¿no será que te equivocaste? O sea, mire, cuántas cuestiones o cuántas mañas le habrá adquirido este hombre a los 75 años. Mire, y hasta nosotros tenemos un dicho popular que dice que el árbol que ya creció torcido, Nunca su rama endereza. ¿verdad? Pero eso no aplica cuando usted y yo lo vemos en base a principios bíblicos, en base a lo natural, en base a lo que el mundo dicta. Tal vez podríamos decir ya, el árbol que creció torcido ya no tiene remedio. Pero cuando usted y yo lo vemos a través de los ojos del Espíritu, hermano, nos damos cuenta que de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Yo no sé hace cuánto tiempo el Señor llegó a su vida, hermano, pero en el momento que el Señor llegó a su vida, ese es el momento preciso para comenzar a escribir una nueva historia, para comenzar a cambiar. Mire, y el convertirnos en patriarcas es algo tan importante, hermano, porque usted y yo, al cambiar, al ser transformados, sabe que no solo estamos cambiando y siendo transformados nosotros, estamos transformando a las siguientes generaciones. Mire, denle un fuerte aplauso al Señor, porque esto es algo importantísimo, hermano. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. A veces nosotros decimos, no, pero es que yo así nací, así crecí y así me voy a morir. Pues así se va a morir, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos confesando o nos estamos aferrando, y lo que tenemos que hacer es obedecer. Amén.
Si el Señor le dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres. Y ahí la Biblia dice, y Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Entonces, hermano, si el Señor nos ordena a nosotros que tenemos que comenzar a cortar con esos lazos, con esos cordones umbilicales, hermano, usted y yo simplemente tenemos que obedecer. Aunque haya cosas que no entendemos, hermano, en nuestra caminata la revelación es progresiva y vamos a ir comprendiendo un poco más. Mire, versículo 7 del capítulo 12, alguien que lo lea, por favor. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar y al Señor que se le había aparecido. Gloria a Dios. Miren qué interesante esto, hermano. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, mire, cuando él recibe esa revelación, hermano, lo que él hace, que él edificó un altar. Mire, y después de Noé, la primera vez que aparece la palabra altar es en esta ocasión. ¿Y para qué sirve un altar, hermano? Ayúdeme a predicar. Para adorar. Para adorar, ¿para qué más? Para buscar el rostro de Dios. Para buscar el rostro de Dios. ¿Para qué más? Mire que écheme una manita, no sea malo. ¿Cómo? Para exaltar, mire, para todas estas cosas sirve. El altar es un lugar de encuentro. El altar es un lugar donde se presentan las ofrendas y donde Dios las recibe. Esto quiere decir, hermano, que cuando Abraham entendió que Dios lo había escogido para ser un patriarca, lo primero que usted y yo debemos de hacer es levantar un altar. ¿Y qué significa esto? Significa que él determinó buscar a Dios. Mire, pueda que en nuestras generaciones nadie buscó a Dios antes de usted y de mi persona. O pueda que sí, tal vez aquí habrá gente que sus abuelos, sus bisabuelos vienen de una línea de hombres y mujeres que amaban a Dios. Pero puede ser que en nuestras generaciones, cuando miramos hacia atrás, no haya nadie que haya buscado a Dios. Entonces, ahora a usted y a mi persona nos corresponde la tarea, hermano, de buscar a Dios. A usted, mire, si usted y yo queremos cambiar a nuestra siguiente generación, hermano, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a cortar con las cosas negativas. Pero una vez que cortamos con lo negativo, ahora tenemos que comenzar a buscar las cosas de arriba. Y cuando usted y yo comenzamos a buscar a Dios, hermano, puede ser que, mire, hermano, en una ocasión hicieron un estudio y veían que en dos familias, hermano, que provenían unos de una familia que no buscaba a Dios y otros de una familia, de un matrimonio que eran siervos de Dios. Y entonces cuando hicieron ese estudio vieron que las siguientes generaciones, en la familia que no buscaba a Dios, había matones, había divorcios, había cosas tan terribles. Pero en la otra familia, hermano, había abogados, había deportistas, había ministros, había pastores, había hombres y mujeres que eran productivos para la sociedad. Pero yo le pregunto, ¿en dónde comenzó esto? Comenzó con un patriarca. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que alguien tiene que comenzar a romper con esos círculos viciosos en nuestra genética. Alguien, mire, hermano, usted y yo no podemos escudarnos, hermano, detrás de esa situación que tal vez es cierto, las situaciones familiares afectan, claro que afectan, hermano. Las situaciones ancestrales nos marcan, claro que nos marcan, pero más grande, más fuerte y más poderoso es Dios para poder darnos la capacidad de comenzar a escribir una nueva historia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tal vez usted y yo, cuando miramos hacia atrás, vemos hombres y mujeres que nunca buscaron a Dios. Pero esto no quiere decir que la oportunidad que se nos ha presentado a nosotros la tengamos que desaprovechar. Mire, el primer rey de Israel, ¿quién es? Bueno, él fue el primero, pero en la Biblia
bueno, también aplicaría al rey Saúl, pero el primero que la Biblia reconoce en la genealogía de los reyes es David. Ahora, yo le pregunto, sus siguientes generaciones, Salomón, Roboam y todos los hijos y los nietos y bisnietos de él, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, ya provenían de un linaje real. Ahora, pero cuando David miraba hacia atrás, ¿cuál era el linaje real que él tenía? No había. Entonces, pero al él, mire, hay algo impresionante, hermano. Es más, cuando David comienza a escudriñar su genealogía, en el Salmo capítulo 51 dice: porque en pecado me concibió mi madre, y en iniquidad fui dado a luz. ¿Qué quiere decir? Que David fue un hijo, hermano, no reconocido. O sea, en sus ancestros, hermano, él podría decir, pero es que, mire, el padre de David, hermano, ni siquiera lo tomaba en cuenta. Cuando llegó el profeta Samuel y le dijo: Dios me ha enviado a ungir a uno de tus hijos, venía el primero, el segundo, 7 hijos, hermano, y hasta que el Señor le dijo: ni uno de estos es. Isaí, ¿no tienes otro? Ahí anda un patojo, ahí anda uno que ese ni lo tomamos en cuenta. Mire, pero a través de un patriarca se cambió toda una historia. A través de un hombre o una mujer que sea transformado, hermano, el día de mañana nuestras generaciones podrán decir: yo doy gloria a Dios porque en el año 2015 mi tatarabuelo, mi tatarabuela determinaron buscar a Dios, y a partir de ese patriarca o de esa matriarca comenzaron a salir reyes y nobles de sus lomos. Reyes y nobles comenzaron a salir de sus lomos. Entonces, lo primero que un patriarca tiene que hacer, hermano, es que necesita buscar a Dios. Y cuando usted y yo buscamos a Dios, hermano, la Biblia dice que Él se va a dejar hallar. Él se va a dejar hallar, y cuando lo buscamos, hermano, Él comienza a limpiarnos, Él comienza a hacer una obra tan poderosísima. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, verso 1. Alguien que lo lea, por favor. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Gloria a Dios. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham como en visión. Y le dijo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que esto quiere decir es que cuando tú y yo comenzamos a buscar a Dios, Dios comenzará a revelarse a nosotros en una nueva faceta. Cuando tú y yo comenzamos a buscar a Dios, hermano, Dios comenzará a darte experiencias espirituales. Mire, no importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa cuál haya sido nuestro origen o nuestro principio, hermano, si usted y yo comenzamos a caminar con el Señor y comenzamos a poner la mano en el arado, hermano, mire, llegará un momento cuando Dios comienza a darnos revelaciones diferentes. ¿Y para qué lo hace Dios, hermano? Dios lo permite con el propósito de que nuestra fe se active. Dios lo permite. ¿Sabe qué? Uno de los mayores impedimentos, hermano, para que nosotros podamos alcanzar es nuestra incredulidad. Porque la Biblia dice, cuando el Señor se le apareció a Marta, le dijo: Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué va a suceder? Mire, y la administración que el mundo nos ha dado, hasta un programa de televisión, ver para creer, ¿verdad? La escuela de Santo Tomás, ¿verdad? Si no veo, no creo. Pero en el mundo espiritual esto aplica a la inversa. El Señor dijo: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que Dios comenzará a habilitar nuestros sentidos espirituales para que podamos entender, hermano, que para Dios no hay nada imposible.
Dios permitirá que usted y yo comencemos a tener experiencias sobrenaturales para que comencemos a entender y que nuestra fe se vaya incrementando, hermano, y que comencemos a dejar de meditar y a ver las cosas solamente con una óptica terrenal y comencemos a verla a través de los ojos del Espíritu. Porque uno, hermano, cuando uno recibe, hermano, al señorío de Dios en su vida, pero cuando comenzamos a ver, decimos, pero así como Gedeón, ¿verdad? Pero ¿será que yo podré hacer algo bueno si soy el más pequeño, mi casa es la más pobre? ¿Qué bueno puede salir de mí? Y por eso el Señor tiene que comenzar a habilitar nuestros sentidos espirituales, porque la fe supera la razón. Ay, pero es que yo, en mi familia solo hay matones y solo hay gente mala. Sí, eso era en tu familia cuando no había llegado la luz. Pero en el momento que Cristo llegó a tu vida, hay un nuevo capítulo, hay una nueva historia que comenzará a escribirse a través de tu persona. Mire, y por eso le quiero decir que Dios comenzará a darte experiencias espirituales con el propósito, hermano. Mire lo que dice Génesis 15:5. Alguien que lo lea, por favor. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Qué tremendo. En lo natural, hermano, si Abraham comenzaba a ver en su entorno, si veía su árbol genealógico, él diría, pero ¿y cómo Dios va a hacer algo grande con mi vida? Si lo único que hay en mis ancestros son cosas negativas. Entonces Dios comienza a cambiarle la visión y lo lleva afuera y le dice, ahora mira al cielo. Mira al cielo. Mire, sabe que la mayoría de nosotros, hermano, tenemos un problema porque constantemente solo estamos mirando hacia la tierra. Solamente vemos los impedimentos, solamente vemos los obstáculos, solamente vemos las limitaciones. Y por eso el Señor le dice, Abraham, mira hacia el cielo y dime si puedes contar las estrellas, porque así será tu descendencia. Y mire, lo que Dios le estaba mostrando, Él estaba mostrando la grandeza de aquel que le estaba dando la promesa. Que le estaba diciendo a Abraham, es que lo que yo quiero que entiendas es que Dios, el Dios que te llamó, no tiene limitaciones. Lo que Dios quiere que usted y yo entendamos hoy, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, es que Dios no tiene limitaciones para hacer de ti un patriarca y una mujer que saque de sus lomos hombres y mujeres que amen a Dios. Hombres y mujeres que van a cambiar el rumbo de nuestra historia. Mire, hermano, y por eso es tan importante que, mire, un hombre puede hacer la diferencia. Por un hombre la humanidad cayó y pereció. ¿Quién fue? Adán, ¿verdad? Pero la Biblia dice que por el siguiente Adán o el postrer Adán, usted y yo venimos a ser restaurados. Entonces, por un hombre, hermano, que Dios pueda comenzar a impactar, por una mujer, las siguientes generaciones van a tener una repercusión impresionante. Es el que lo prometió. ¿Sabe que a veces nosotros, hermano, decimos, pero ay, un patriarca? De verdad, mire, hermano, usted y yo podemos visualizarnos como un patriarca. Póngase a meditar un poquito. Usted y yo podemos visualizarnos como un patriarca. Mire, si el Señor, que Él es soberano y supongamos que creemos que la venida del Señor es inminente, pero si así no fuera, porque para el Señor un día son 1000 años, entonces de repente el Señor dice, espérenme unas 2 horas, iglesia, entonces la espera se puede alargar. Si usted y yo, hermano, contempláramos y echáramos un vistazo a nuestro futuro, ¿qué dirían tal vez nuestros bisnietos de nosotros, hermano? ¿Cuál sería la herencia que usted y yo estaríamos dejando?
Mire, ya lo puse a pensar, ¿verdad? Génesis 15, el verso 17 dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. He aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasa entre los animales. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Mire, lo siguiente que un patriarca, o para llegar a ser patriarcas, hermano, tenemos que hacer, es que tenemos que pactar con Dios. Écheme una manita, ¿qué significa pactar, hermano? ¿Cómo? Un compromiso. ¿Y qué significa adquirir un compromiso? ¿Cómo? Respetar a los demás. Mire, por ejemplo, cuando usted adquiere un compromiso, va al dealer y saca un automóvil último modelo y sale contento. Pero adquirir un compromiso significa que en los siguientes meses, hermano, usted va a decir: ah, ¿será que hoy tengo ganas de mandar el pago? Hoy no tengo ganas. ¿Qué hace uno, hermano? Mire, es que ya no hay de que hay ganas o no hay ganas, sino si no hay ganas, se lo llegan a decomisar el auto, ¿verdad? Entonces, para que usted y yo, hermano, podamos convertirnos, porque el deseo de Dios es que cada uno de sus hijos o cada uno de nosotros, hermano, nos volvamos patriarcas. Decirlo, si yo pregunto ¿quién quiere ser patriarca? Amén, todos queremos ser patriarca, pero hay requisitos para volvernos patriarcas, hermano. Y un requisito indispensable es que usted y yo tenemos que pactar con Dios. Y el pactar con Dios, hermano, significa que vamos a adquirir un compromiso. Y al adquirir un compromiso significa que vamos a poner la mano en el arado y no vamos a dar marcha atrás. Cuando usted pone su mano en el arado, van a venir problemas, hermano. Cuando usted pone su mano en el arado, van a venir obstáculos, va a haber obstáculos, va a haber momentos difíciles, los va a haber, hermano. Pero en el momento que usted y yo adquirimos un compromiso, no vamos a depender de los sentimientos, no vamos a depender de las circunstancias, sino que vamos a entender, hermano, que aquel que nos ha llamado es poderoso para perfeccionar la obra que Él ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso es Dios para perfeccionar la obra que Él ha comenzado, pero tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, que es semejante a la ola del mar, no piense que recibirá cosa alguna. Ah, yo quiero ser patriarca, yo quiero ser matriarca, sí, pero ¿cómo está? Mire, no me conteste, solamente usted, analicémonos nosotros, ¿cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo está nuestra responsabilidad para con el Señor? Porque si no hemos adquirido un compromiso, hermano, tal vez solamente estaremos anhelando, pero Dios desea que usted y yo cambiemos generaciones. Dios desea, hermano, mire, el libro de los Hechos aún no ha terminado de escribirse. Los héroes de la fe aún continúan siendo vigentes, pero usted y yo necesitamos pactar con Dios. En aquel día el Señor, mire, al ver la actitud de Abraham, hermano, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré toda esta tierra. Y mire, si hay algo que no va a pasar, es la palabra de Dios. Mire, por eso, si logramos que Dios se agrade de nosotros, hermano, es que el secreto de la prosperidad, el secreto de la bendición, hermano, no radica sino en el poder entender y saber cómo agradar a Dios. Porque cuando logramos agradar a Dios, no importa los obstáculos que se presenten, hermano, Él se encargará de darnos las promesas. Amén. Pero cuando no agradamos a Dios, hermano, cuando no nos esforzamos, por eso debemos esforzarnos por agradar a Dios, hermano. ¿Por qué cree que el Señor le dice en 4 ocasiones a Josué: mira que te mando
te esfuerces, que seas valiente. ¿Por qué será que el Señor le tuvo que ordenar que se esforzara? Echen una manita. Porque él estaba triste por Abraham y no quería. Mire, porque a veces uno se pone triste, pero el esfuerzo, hermano, implica el ir más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando hay un compromiso, cuando hay una responsabilidad, mire, para ir a su trabajo, usted dice, hoy me siento calidad para ir a trabajar, hoy me siento, me inyecté una bellotecta con Neurobion y me tomé un Red Bull en la noche mezclado con Monster y amanecí. Mira, ¿ha visto el comercial de que el señor sale hasta echando marometas ahí, verdad? Usted así se levanta todos los días para ir al trabajo. ¿Ah? ¿Verdad que no? Pero, y por eso no deja de ir, le llama al jefe y no va al trabajo. ¿Verdad que no? Entonces, hermano, ¿por qué para las cuestiones espirituales muchas veces dependemos de un sentimiento? O muchas veces anteponemos la circunstancia cuando no hemos entendido, hermano, que en medio de nuestras debilidades es cuando Dios está a punto de hacer una obra poderosísima. Amén. Es cuando Dios está a punto de hacer algo grande, hermano. Mire, aquí la cosa se va a ir poniendo más interesante. Porque mire, es que yo le digo, ¿por qué cree que la Biblia dice muchos son los llamados? Pero ¿y será que Dios es mala onda? Ay, Señor, ¿por qué discrimina, Señor? ¿De qué dependerá, hermano, el factor de que muchos sean los llamados y pocos los escogidos? ¿Depende de Dios? ¿De qué depende? Depende de nosotros, hermano. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque en la medida que usted y yo nos vamos acercando, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda, más se le exigirá. Y mire, ahora el Señor ya lo ha llamado, ya ha hecho un pacto con él, ya le ha mostrado todo lo que Dios está a punto de hacer, pero ahora también Dios comienza a demandarle o comienza a exigirle un mayor nivel de compromiso. Mire lo que dice Génesis capítulo 17, 1 y 2. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Gloria a Dios. Mire, cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 99. O sea, una persona de 99 años, ya, usted y yo, ¿para qué la visualizamos, hermano? ¿Ah? Y a veces hay unos de 30, de 40 que ya no pueden ni con su alma, hermano. Ya no digamos, Abraham tenía, mire, ya estaba llegando al centenario, hermano. Y usted y yo, a un viejito de 99 años, lo miraríamos. Ay. Y Dios, hermano, como no nos mira con ojos naturales, Dios le dice a Abraham: vas bien, pero te falta, chavo. Al viejito de 99 años, Dios le dice a Abraham: es que lo que yo quiero que entiendas es que sobre ti hay un gran privilegio, pero juntamente con el privilegio hay una gran responsabilidad. Y esto debemos de entenderlo, amado hermano, que usted y yo fuimos llamados para cosas grandes. Pero si usted y yo, hermano, no alcanzamos a darle estatura, solamente vamos a contemplar las promesas, así como Moisés, que el Señor le dijo a Moisés: sube a este monte, sí, Señor, miras toda esa tierra, esa es la tierra que yo le voy a dar por heredad a los hijos de Israel. Ah, qué calidad, Señor, allá voy. No, tú solo la vas a contemplar. Es que ser llamado, ser seleccionado es algo lindo, hermano, pero juntamente con la oportunidad, juntamente con el privilegio, hay un alto grado de responsabilidad. Y ahora Dios comienza a subir las barras, hermano. Mire, a una persona de edad, usted y yo se la subiríamos si va a brincar una carrera de obstáculos, hermano.
si de 75 años ya lo veíamos que, como decía el corito, ya cada vez camina lento, ¿verdad? Como perdonando al tiempo. Ahora a los 99 años, va la carrera de obstáculos y Dios dice, levanten la barra. ¿Se miraría bien eso para nosotros, hermano? Pero Dios le dice, cuando Abraham tenía 99 años, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. Mire, ¿por qué? Porque le decía yo, hermano, que usted y yo, el deseo de Dios es que nos convirtamos en patriarca, y un patriarca viene a ser un prototipo. ¿Qué es un prototipo? ¿Alguien sabe qué es un prototipo, hermano? Un modelo. Ah, Modelo. un modelo, pero no de esos que No. se toman fotos, ¿verdad? Patrón de algo. Ah, Un patrón de algo. exacto, no, nomás la estoy vacilando, hermano. Un modelo, exactamente. Esto es cuando van a desarrollar alguna cuestión, hermano. Primero hacen un patrón, hacen un modelo, hacen un prototipo. Y en el momento que dicen, este modelo quedó preciso con las dimensiones, con la textura, entonces ahora vamos a comenzar a multiplicarlo. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a los querubines, extiendan ahí la espada con una antorcha encendida? No vaya a ser que Adán extienda su mano y coma del árbol de la vida. ¿Qué iba a suceder? Iba a vivir para siempre y se iba a reproducir clones descompuestos. Entonces, como Dios desea que usted y yo nos reproduzcamos, que nos multipliquemos, entonces Dios dice, sí, yo te quiero usar como un prototipo, pero tienes que dar las dimensiones correctas. Y mire, y la demanda de Dios es, sé perfecto. Entonces, ¿será que se podrá alcanzar la perfección? Mire, porque si Dios lo dice, si no, ahí no lo dijera Dios, hermano. O sea, todo tiene que comenzar con que usted y yo anhelemos no estancarnos en la condición que estamos. No quiere decir esto que de la noche a la mañana vamos a ser perfectos, pero sí deberíamos de estar encaminándonos en pos de la perfección. Mire, hay un dicho que dice que al que a nada le apunta, a nada le pega, hermano. ¿Sí o no? Porque si nuestros estándares o si nuestros objetivos para lograr alcanzar, no, pues ahí me la voy llevando y ya soy salvo, pues sí, no hay objetivos. Por eso la Biblia dice, mantened vuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador. O sea, vamos a poner la mirada hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque vamos a ir encaminándonos en pos de aquello que es nuestro modelo a imitar. Porque si la Biblia dice que el Señor le exigió a Abraham ser perfecto, ese es el deseo de Dios para nosotros. Y yo estableceré contigo mi pacto y te multiplicaré en gran manera. Mire, ahora ser lindo, es lindo ser llamado para ser patriarca, pero la cuestión se sigue poniendo más intensa. Ya le dijo el Señor, pactemos, le dice el Señor, ahora te voy a demandar más ser perfecto, pero ahora mire lo que dice el capítulo 22, verso 2. Alguien que lo lea, por favor. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo y a tu único y a quien amas, a Isaac y a la tierra de Moriah, y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Ahora el nivel de exigencia vuelve a subir, hermano. Y ahora lo que Dios le dice es, Abraham, para que tú puedas ser patriarca tienes que aprender a sacrificar. ¿Y qué significa sacrificar, hermano? ¿Qué se hace en un sacrificio? Entregar Entregar y darle matancinga, algo, ¿verdad? Hasta los mayas lo sabían eso. O sea, sacrificio significa matar con propósito. Entonces el Señor le dice a Abraham, ya he pactado contigo, ya te subí más la barra, pero ahora quiero que aprendas a sacrificar, porque mire, hermano, esta carrera demanda sacrificio. Usted ha visto
los Juegos Olímpicos, hermano. ¿Ha visto? A mí me gusta ver, por ejemplo, los gimnastas o los clavadistas. ¿Ha visto usted los clavadistas que, mire, se avientan, hermano, y como 20 vueltas y caen bien derechitos? ¿Sí lo ha visto? Mire, nosotros a veces nos aventamos, de panzazo caemos, ¿verdad? Peor que casi ni tenemos, ¿verdad? No nos cuesta mucho caer de panzazo. Pero mire, ¿usted cree que esos personajes de la noche a la mañana hacen todas esas piruetas y esas artes? Mire, cuando todos sus cuates se van a la discoteca y se van al parque, fin de semana largo y todos ahí celebrando, ¿sabe dónde están esos tipos? Echando clavados. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que tiene un elevado precio requiere un sacrificio. ¿Quiere usted cambiar sus generaciones? Sí, amén. ¿Quiere usted cambiar sus generaciones? Sí, amén, amén. Pero ahí echándose se echa ahora el clavado no es en la alberca, echamos un clavado aquí para postrarse y adorar a Dios, ahí cuando se acuerda. O sea, si lo trasladamos ahora a lo espiritual, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros? Constante, mire, que hay servicio ahí, voy a practicar mi mejor pose de adoración. No sé si me explico, hermano. Está la alabanza y vamos a ensayar para que aprendamos, porque todas las cosas que tienen un arte requieren práctica, hermano. Entonces, al estar constantemente practicando, cuando los demás están haciendo cualquier cosa, usted está practicando, pero lo está haciendo entendiendo que hay un precio que se va a pagar. Y el día de mañana, hermano, mire, cuando usted mira esos condecorados y hasta lo hacen llorar a uno porque le tocan el himno nacional, ¿verdad? Cuando usted escucha ahí, ¿cómo es el de Guatemala? Guatemala, feliz que tú seas, no profane jamás el verdugo. Mire, cuando fue la selección no les cantaron nada, pero cuando fue el cuate de la caminata, ¿verdad? Sí. Mire, cuando lo estaban condecorando, le ponen su himno nacional. Mire, pero ¿usted cree que ese tipo, hermano, solo de la noche a la mañana logró sus objetivos? ¿Usted cree que usted y yo vamos a poder cambiar generaciones, hermano, si no adquirimos un elevado grado, un nivel de compromiso, algo para con Dios, hermano? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? No importa el origen que usted y yo tengamos. No importa, hermano, que tal vez en nuestras generaciones no hubo nadie que buscó a Dios. Pero usted y yo, con el Dios que tenemos, por eso el rey David decía, porque ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada me hace falta. Nada nos hace falta, hermano, para poder cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Pero es necesario sacrificio. ¿Y a quién le gusta sacrificar, hermano? A menos que Abraham me entrega, ay sí, te voy a entregar a aquel siervo que me cae gordo. No. Entrégame a quién. A tu hijo. Aquí está Ismaelito, Señor. No. Entrégame al que más amas. ¿Qué significaría eso? Si a usted le gusta, que usted está enamorado de su camita. El Señor te dice, hijo, es que yo quiero hacer de ti un prototipo. Señor, aquí estoy, sí, pero entrégame lo que más amas. Yo no sé qué es lo que usted más ama, hermano, pero a Dios le agradan las cosas que nos cuestan desprendernos de ellas. Ya voy a ir terminando, hermano. Un patriarca cuida a su simiente. Mira, el día de ayer, hermano, fuimos a una boda. Se casó la hija del apóstol de aquí de Los Ángeles y, hermano, cuando
Mire, cuando yo lo veía que venía entregando a la doncella, hermano, literalmente venía él quebrantado. Mire, hasta un poema se recitó, pero con sentimiento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que yo entendí y que hemos entendido, hermano, es que la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de alta estima es el fruto del... Mire, hermano, nuestros hijos no son cualquier cosa. Nuestros hijos no son, hermano, no son simplemente que nos multipliquemos. No, nuestros hijos son cosa de alta estima, el fruto del vientre, hermano. Entonces, para que usted y yo cuidemos nuestra simiente, primero tenemos que cuidarnos a nosotros. Para que usted y yo, hermano, el día de mañana podamos heredarle a nuestra simiente una herencia, no solo una herencia física, hermano, sino una herencia espiritual. Una herencia espiritual que cambie con todas esas herencias que habíamos venido adquiriendo a través de nuestros ancestros que no buscaron a Dios. Ahí estaba el hermano y con gran sentimiento, porque mire, es que criamos a nuestros hijos, hermano. Tratamos de darles lo mejor, tratamos de infundirles lo mejor, pero ¿por qué? Para que el día de mañana, hermano, ellos continúen, que lo que usted y yo no logramos alcanzar, ellos lo alcancen. Entonces, un patriarca cuida su simiente. Mire, cuidar nuestra simiente significa, hermano, que les vamos a poner un vallado. Significa, hermano, que usted y yo los vamos a estorbar. Pero ¿cómo los vamos a estorbar? Primero estorbándonos a nosotros mismos. Porque si usted y yo aportillamos el vallado, hermano, esto es como el papá que anda con el cigarro en la boca y le dice: mijo, usted pórtese bien, no agarre vicios. Mijo, usted no diga groserías y en el camino, en el freeway, ahí maltratando a todo el mundo. Entonces, un patriarca va a cuidar su simiente. Le va a poner un vallado, hermano. ¿Y cómo le va a poner un vallado? A través de una vida de oración. Mire, hermano, porque en una ocasión oía a un predicador y decía: yo no crié a mis hijos ni a mis hijas para entregárselas a los príncipes del desierto. Es que, hermano, un patriarca va a cuidar su simiente porque entiende que en esa semilla, hermano, se va a multiplicar. ¿Por qué cree que fue tan importante preservar la simiente desde Set, hermano, que fue el hijo de Adán que reemplazó a Abel, hasta que llegó a la simiente de nuestro Señor Jesucristo? Porque ahí venía una semilla de bendición. Entonces, cuando usted y yo nos convertimos en patriarcas, hermano, vamos a dejar una semilla de bendición. Vamos a dejar en forma de un hombre o de una señorita, estamos dejando una semilla de bendición. Y mire, Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y de la tierra que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, desde ya, hermano, usted y yo debemos de estar pidiéndole al Señor que guarde a nuestra simiente. Mire, los que tenemos hijas, yo digo: Señor, ven antes de que me toque pasar por este momento trágico, ¿verdad? Porque, hermano, yo me imagino que es algo doloroso, hermano. Es su princesa de uno, su hermano, su niña, y tanto cuidarla, venirse a entregar a otro bandido, hermano. Y aunque nos dé risa, hermano, y aunque el bandido hayamos sido nosotros, ¿verdad? En su debido momento, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra simiente. Tenemos que pedirle al Señor: mire, hermano, desde ya, Señor, a mis hijos, Señor, prepara a sus esposos, sus esposas. Porque la Biblia dice que no podemos unirnos en yugo desigual, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Mire,
Ya con este me despido, hermano. Lo último que hace un patriarca es dejar una herencia. Mire lo que dice el verso 5, alguien que lo lea ahí. Abraham dijo a Isaac Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Mire, pero ¿hasta cuándo le dio a Isaac? ¿Por qué no se lo dio en los primeros capítulos de su caminata con Dios? Porque no habían logrado alcanzar esa madurez, hermano. Pero cuando usted y yo logramos alcanzar, mire, si hay algo que un patriarca tiene que hacer, hermano, es que tenemos que pelear por la bendición. Amén, aleluya. Yo sé que la mayoría de nosotros, hermano, venimos acarreando con situaciones ancestrales, familiares, o tal vez de nuestra propia casa, con las que nosotros estamos lidiando constantemente, que nos impiden, que nos estorban. Pero mire, si hay algo que me llamó la atención, es que otro de los patriarcas, que fue Jacob, tuvo que tener un encuentro con el ángel. Tuvo que tener una confrontación. Y mire, él llegó a una condición donde él entendía que sus ancestros, que su pasado era algo que no le permitiría convertirse en patriarca. Pero mire, yo veo la actitud de un hombre, y que la podemos emular o imitar, que es una actitud de no conformarnos. No conformarnos. Si tal vez yo vengo acarreando con ancestros donde yo veía que en mi casa las cosas se arreglaban a puño, no voy a repetir lo mismo. Si yo veía que mis ancestros vienen de ancestros donde hubo divorcio, donde hubo situaciones feas, hermano, no quiere decir que usted y yo tenemos que repetirlo. Lo que yo observo, que un hombre como Jacob le dice al ángel: no te suelto si no me cambias. No te suelto si no hay una transformación en mí. Debemos de pelear por esa bendición. Mire, hermano, es que la Biblia dice que la salvación viene por fe, pero las promesas se tienen que conquistar. Y alguien dirá: sí, pastor, ahorita a darle una buena sacudida a mi esposo, a mi esposo. No vamos a pelear de esa manera. ¿Cómo vamos a pelear? Vamos a pelear de rodillas, hermano. Alguien dirá: sí, venite pues de rodillas. No. Vamos a pelear clamando al Dios que nos ha llamado y decirle: Señor, no me conformo a esa situación. Yo no sé cuál es la situación con la que estás lidiando o estoy lidiando, hermano, pero no podemos conformarnos, porque Dios nos ha escogido para ser patriarcas. Dios te ha escogido a ti, hermano. Aunque tú dirás: pastor, pero a ti, hermano, si Cristo está en tu corazón, el día de mañana, si el Señor tardara en su venida, le voy a pedir a mi esposa y a los músicos que se vayan preparando, por favor. Si el Señor se tardara en venir, si el Señor se tardara un poquito más de tiempo, ¿qué se diría, hermano? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo nos van a recordar, hermano? Nuestros nietos, mire, tal vez no vayamos tan lejos. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Cuál es el legado? Si alguien me llama Emily, por favor, ¿cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a la siguiente generación, hermano? Si el Señor tarda en su venida, ¿cuál va a ser la antorcha o la estafeta que le vamos a heredar, hermano? Porque esto no se trata solo: ay, yo ya me salvé, Señor. Sí, ya somos salvos, pero ¿cuál es el legado que les vamos a dejar a nuestra siguiente generación? ¿Cuántos aquí somos padres, hermano? Levante su manita. ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a la siguiente generación, hermano? Tal vez podríamos decir: pero
no le voy a dejar, no pude dejarle casas, o no le pude dejar autos, no le pude dejar bienes. Yo sé, hermano, que tal vez nosotros desearíamos haber dejado una herencia física. Pero ¿cuál es el legado espiritual? ¿Te has puesto a pensar por un momento? Si hoy el Señor nos llamara a su presencia, ¿cómo nos van a recordar nuestros hijos, hermano? ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos? ¿Cuál va a ser la figura que ellos, hermano, cuando tengan que enfrentarse al mundo? No van a mirar específicamente a Dios, pero ¿cuál van a ser las huellas que nosotros estamos dejando marcadas en su caminar? Y el peligro es que si nuestras huellas van por un camino diferente o equivocado, será el camino que estarán siguiendo nuestras generaciones. Pero alguien tiene que pararse y hacer la diferencia, hermano. Alguien tiene que decirle: Señor, heme aquí, con mis defectos, Señor, con mis debilidades. Así como Abraham no fue el más adecuado, no fue el escogido de la mejor tierra o de la mejor parentela, pero hay algo que hace la diferencia. Dice: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y Dios hizo un pacto con él. Yo sé que hoy Dios quiere hacer un pacto contigo, hermano. Dios quiere pactar con hombres y mujeres que verdaderamente entiendan el peso, la responsabilidad del legado que estaremos transmitiendo a nuestras siguientes generaciones. Será un legado, hermano, de un evangelio mediocre. Será un legado de un evangelio donde nos conformamos solo con la salvación. O será un legado, hermano, que tal vez nuestros hijos se recuerden y digan: sí, yo me acuerdo que mi papá o mi mamá, cuando no eran creyentes, ahí nos andaban en los bailes, nos andaban en todas estas cuestiones. Pero también me recuerdo que un día alguien invitó a la iglesia a mis papás, y cuando mis papás tuvieron ese encuentro con el Señor, cuando tuvieron ese encuentro con Cristo, nunca volvieron a ser iguales. Es cierto, me acuerdo que tenían problemas, sí teníamos problemas, pero me recuerdo que en medio de los problemas sabían que podían buscar a Dios. Y me acuerdo que cuando mis viejitos buscaban a Dios, algo ocurría y Dios nos sacaba adelante. Me acuerdo que cuando había problemas financieros en la casa o cuando había enfermedades, lo que mis papás hacían era que comenzaban a orar. Y de alguna manera sobrenatural Dios enviaba provisión. Cuando había problemas, me acuerdo que doblaban sus rodillas y Dios le respondía. ¿Cuál es el legado que estamos dejando a nuestra siguiente generación? ¿Cuál es la herencia que les vamos a dejar? Porque ahí la Biblia dice: Abraham dio todo lo que él tenía. Lo que tú y yo tenemos es lo que les vamos a heredar, hermano. Dios quiere hombres y mujeres de compromiso. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar generaciones, hermano. Por eso el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias. Oye lo que te estoy diciendo, hermano. No esperes que alguien más traiga el cambio y la transformación a tu familia. En ti serán benditas tus generaciones. Y el día de mañana nuestras siguientes generaciones podrán decir: gracias, Señor, porque hubo alguien en mis ancestros que determinó pararse firme y romper con todas esas maldiciones ancestrales. Determinó romper con la idolatría. Determinó romper con ancestros de hogares disfuncionales. Determinó romper con una vida de fracaso. ¿Por qué? No porque fueran muy exitosos, sino porque buscaron a Dios.
ganador en esto se halla en poder buscar a Dios. La Biblia dice que Dios se dejará hallar por aquel que le busca. Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.